Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Indudablemente las instituciones son determinantes en la vida y en el desarrollo de los pueblos. Y nuestras instituciones han sido endebles y las hemos hecho un tanto desconectadas las unas de las otras. Por ejemplo, es elemental que en Colombia no podía establecerse el voto de censura. El voto de censura permite que se pueda destituir a un ministro, a un jefe de departamento administrativo, a un superintendente. Eso no ha funcionado en Colombia. Y no ha funcionado porque es una institución del régimen parlamentario incrustada en el régimen presidencial. Pues bien, vamos a analizar esta noche qué está pasando con nuestras instituciones y cuáles deben ser las grandes enmiendas y las indispensables reformas para que tengamos unas instituciones más adecuadas. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es un hombre práctico pero estudioso, que ha sido viceministro, que ha sido presidente de FENALCO en Bogotá y que ha escrito sobre la materia. Es Dionisio Araujo Vélez. Buenas noches, bienvenido a mi programa. Ricardo, qué gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido? Me ha ido a mí muy bien. ¿Al país cómo le va? El país lo veo bastante complicado. ¿Por qué? Enredado. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, ¿dónde radica el problema central de no saber para dónde vamos? Que yo veo... Mire, yo antes quiero hacerle una precisión a los televidentes. Es que yo veo la política mucho desde la perspectiva del sector privado. Bueno, pero no se ha referido a mi pregunta. No, ya me voy a referir a ella, pero quiero explicar antes sí. que voy a decir lo que voy a decir. El sector privado es el país. Son los que producen, porque el sector privado no son los grandes industriales ni los grandes banqueros, no. Son los peluqueros, son los taxistas, son las manicuristas, son los tipógrafos, son los que mueven este país, ¿ok? Entonces, lo que yo digo que no sabemos para dónde vamos, porque estamos pretendiendo producir riqueza y derrotar la pobreza y resolver un montón de temas sin tener en cuenta la gente que produce, sin tener en cuenta la gente que trabaja, sin tener en cuenta la gente que tiene creatividad. Y eso es lo primero que yo me empezaría por preguntar. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Primero, ¿queremos desarrollo económico? Bueno, pero entonces... no queremos desarrollo económico. Pero un momentico. Entonces, una de las cosas que habría que hacer es buscar que el sector privado se ocupe más de lo público. Sí, una de las cosas, ¿verdad? Y que no nos dé vergüenza. A ver. Pero es que hemos terminado en que a la gente le da vergüenza participar de lo público por este espectáculo bochornoso de la corrupción. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, la gente se sentía orgullosa de tener un padre senador. Hoy casi que eso es digno de ser escondido, ¿no es cierto? Entonces... Sí, pero entonces un momento, para entender eso, lo primero que hay que hacer es que la gente comprenda sí. que si no participa, sí. van a elegir siempre a los mismos. Sí. Bueno, pero eso porque se me fue por otro lado. Mi pregunta central es, ¿cómo enderezarlo el destino del país? Y en ese cómo enderezarlo juegan un papel determinante las instituciones. Total. Bueno, entonces empecemos por ahí, porque de ellas parten el resto de lo que haga o no haga un país, cualquiera que sea. Pero es que esas instituciones van a depender de
quién las construye. O sea, es que aquí, desde la independencia, hemos tenido lo que llamaba, creo que era el doctor Jorge Eliezer Gaitán, un país político y un país nacional. Claro que era Gaitán. Y lo tenemos desconectado. Ok, ¿Ok? pero vamos por pasos. Sí. Primer gran punto que hay que reformar, donde tenemos que ocuparnos definitivamente ya, la justicia. Ese es fundamental. Bueno, entonces primero, Sí. a la justicia hay que despolitizarla. Total. ¿Cómo despolitizarla es la pregunta? Primero, que es que la política la llenaron de unas funciones electorales, le dieron a las cortes la facultad de nombrar jueces y entonces ahí se creó una clientela. Ah, bueno, entonces lo que hay es que quitarle las funciones electorales que tienen los principales organismos de la rama judicial, Total, al Consejo de Estado, total. a la Corte Suprema, Total. a la Corte Constitucional, Total. al Consejo Superior de la Judicatura. Total. ¿Cómo quitarle esas funciones si estamos amarrados a las decisiones de la Corte Constitucional? Que va a decir que es inconstitucional la que se los quite. Ah, bueno, como pasó con el Tribunal de Aforados, que lo declaró inconstitucional y que indignamente dijeron ellos mismos, a nosotros no nos pongan ningún juez. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Entonces, mire cómo es el divorcio de lo político de lo nacional. Si usted le preguntara a la nación, a la gente que trabaja, que anda por la calle, Sí. todo el mundo estaría de acuerdo con esto que usted y yo estamos planteando en este momento, que la Corte hay que quitarle eso, y que la Corte hay que quitarle esa corrupción, y que la justicia debería funcionar prontamente, gratuitamente, sin sobornos y sin nada. La pregunta obligada es, ¿el Congreso puede hacer eso? Pues el Congreso debería ser el órgano naturalmente llamado a hacer eso, porque en Pero teoría, ya la Corte le dijo, eso que usted hizo de ponernos juez, eso es inconstitucional. Ok. Entonces, como ya dijeron eso, ¿no le parece que lo que se impone para ese efecto y para muchos otros de los cuales vamos a hablar esta noche es una asamblea constituyente? Seguramente vamos a tener que llegar a una asamblea constituyente. No, a ver, seguramente no. Sí. Bueno, en mi concepto, con toda consideración, seguramente no por esto, porque si no fuera una asamblea constituyente para reformar, por ejemplo, ese aspecto, ¿cuál otro sería el mecanismo? No existe. Ok. No existe. Bueno, entonces, ¿cuántas jurisdicciones tenemos? Tenemos 7 jurisdicciones. Sí, usted sabe más de eso que yo. Usted es 7 experto. jurisdicciones. Sí. ¿Por qué no unificar eso en una sola jurisdicción para que evitemos que haya tanto magistrado cobrándole sueldo al Estado, es decir, a nosotros, cuando se lo pasan dictando clase o paseando en el exterior o incluso en el país? Sí. ¿No le parece que una corte única con varias salas como tuvimos, ¿no? achicaría el Estado y lo colocaría de manera que pueda ser más eficiente? Sí, si tuviéramos, pero es que esto es una pirámide, o sea, si tuviéramos jueces de primera instancia que funcionaran, jueces de segunda instancia que funcionaran, entonces las tareas de las cortes ya serían mucho más reducidas. Yo diría que en esa reforma de la justicia, yo soy casi que ex abogado, casi mucho rato que no me metía en estos temas, pero yo diría que esa reforma de la justicia hay que empezar desde muy abajo, porque el primer problema que tiene Colombia es que la gente, y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas, la gente no le cree a la justicia. Yo digo... Bueno, no le cree a la justicia porque está corrupta. No. Porque es ineficaz. Porque es farragosa, porque es complicada. Mire, yo diría... Y porque aquí no hay sino impunidad. O falta de justicia. O sea, yo diría que, por ejemplo, en el campo civil, que era del cual yo me ocupaba cuando era abogado, por debajo de 10 millones... No, usted sigue siendo abogado, Sí, lo que pasa es que no ejerce, que es otra cosa.
Yo diría que por debajo de 5 o 10 millones de pesos, de un pleito de 10 millones de pesos, en Colombia la justicia es totalmente inexistente. Porque aquí nadie pleitea 100 o 200 mil pesos porque no vale la pena, ¿ok? Y si usted se pone a pensar, 100 o 200 mil pesos en el ámbito civil y comercial son el 99% de los contratos que hacemos en Colombia. Cuando usted compra una gaseosa, usted hizo un contrato de compraventa. Si le salió podrida, le salió podrida. Usted no tiene a quién reclamar, ¿ok? Muy bien. Si usted se monta en un taxi y el taxi no cumple con sus obligaciones, eso es un contrato de transporte. Usted no tiene a quién reclamar, porque ¿quién va a reclamar 10 mil o 12 mil pesos? Si usted va a un restaurante, oiga esto, yo de esto no debía decirlo aquí porque voy a dar un mal ejemplo. Si usted va a un restaurante y se gasta 200 mil pesos y después no quiere pagar la cuenta, usted no tiene manera de cobrársela, porque ese es un juicio civil. ¿Ok? A usted tendrían que preconstituirle una prueba, llevarlo a un interrogatorio, absolver unas posiciones y finalmente con eso el tipo se va por 200 mil pesos. Entonces, mire lo grave es que es tener un país en el cual por debajo de 10 millones de pesos, que es mucha plata, la justicia civil y comercial es totalmente inexistente. Y en lo penal, bueno, por debajo, todas las pequeñas lesiones personales, todas los de violencia intrafamiliar, todos los pequeños hurtos de celulares, de cosas, que es lo que nos agobia a los ciudadanos, en eso la justicia no es que sea demorada, no es que sea farragosa, no, es inexistente. Ok, pero le planteo otro tema de los gruesos para... ¿Y a usted le parece que este no es grueso? Que el país, bueno, pero hay unos más gruesos que otros. Por ejemplo, para que el país resuelva su grave problema de injusticia, ¿no le parece que hay que despolitizar la justicia? Total. Y hay que hacer que se acabe la cooptación para que los magistrados no sean elegidos por los mismos magistrados, sí, sino que sean seleccionados por estricto concurso público de méritos? Pero ojo lo que le voy a decir, pero eso no resuelve lo que yo estoy diciendo, que es el verdadero problema de la justicia. Este que usted menciona es un problema muy serio y esto que nos tiene abochornados, agobiados y furiosos de esto que llaman el cartel de la toga, sí, eso es un problema terrible, ¿ok? Que hay que resolverlo ahí, pero fíjese... Y se resuelve el día que les pongan juez, porque prevarican y no pasa nada. Pero fíjese que ese es un problema que afecta a la clase política y a los del curubito de este país, que son los bienaventurados que están en ese Olimpo. Pero 44 millones de colombianos no tenemos justicia. O sea, 44 millones de colombianos... Bueno. Nadie nos garantiza la eficacia de nuestros derechos. Ahí tenemos que trabajar. Entonces, aquí hay el primer gran problema institucional, la justicia, que no ha podido ser resuelto ese problema en muchos años. Desde López Michelsen para acá se ha intentado. Se buscó con la Constitución actual y lo que hizo fue agravarse el problema. El segundo gran problema, después de la pausa, es el que tiene que ver con el Congreso. Un Congreso que tiene una imagen negativa del 82% y que es una institución que no puede pensarse de ninguna manera en prescindirse de ella, porque es la institución que le da el marco dentro del cual deben actuar el resto de los poderes públicos. Una pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Dionisio Araujo Vélez,
analizando el tema de las grandes e indispensables reformas institucionales, es decir, reformas al Estado. Y había dejado planteado antes de la pausa el tema del Congreso. Vamos en concreto a decir cómo es que debe y puede arreglarse el problema del Congreso. Primero, ¿para qué tan grande? Unicameral, ¿no le parece? Total. Una sola cámara. Pero sí, y 40 o 50 congresistas, pero que además no estén reunidos todo el año. ¿Para qué? Segundo. Que se reúnan cuando haya que hacer una reforma. Segundo, acabar con el embeleco de la circunscripción nacional que acabó por ayudar a corromper la política, ¿no le parece? Sí, eso no sirve para nada tampoco. ¿Cómo que no sirve para nada? La circunscripción nacional no sirve para nada. Ah, por eso, sí, por supuesto. Quitarla. No es que no solamente no sirva para nada, sino que le causa un gran daño al país y a la democracia. Yo diría que cada tantos millones elijamos un congresista y que haya otros congresistas que se elijan con otros criterios que representen de verdad a la sociedad. Tercero, le planteo, quitarle la función judicial. Que no sea el Congreso el que investigue a nadie. Total. Porque es un organismo político. Total, que es susceptible, como lo vemos todavía, de ser comprado por el Ejecutivo. Cuarto, no le va a gustar quitarle la iniciativa, o mejor, no quitarle a nadie, sino darle iniciativa en el gasto público a los congresistas para combatir la mermelada. ¿Con qué condición? ¿Con qué condición? Que esa iniciativa esté sujeta estrictamente al plan de desarrollo. Después hablamos del plan de desarrollo, pero yo le voy a decir una cosa que a mí me gustaría del Congreso, por ejemplo. Sí. Que el Congreso no pueda subir impuestos, por ejemplo. ¿Que lo haga quién? El pueblo, referendo. El Congreso únicamente debería ser capaz de bajarlos o reorganizarlos, pero no subirlos. ¿Y no estaríamos necesitando referendos permanentes? No nos estarían haciendo reformas tributarias permanentes. Un gobierno debería funcionar con los ingresos que tiene. Esa idea me gusta. Sí, porque es que el Congreso, mi querido Ricaurte, terminó siendo manejado por el Ejecutivo. No por por el anterior y por el anterior y por el anterior. Pero permítame, por todos, ¿por qué son manejados por el Ejecutivo? Porque les dan los cupos indicativos y los que antes llamaban los auxilios. Porque les dan los auxilios. Claro. Entonces, para eso... Y la burocracia. Ok, para evitar eso, entonces hay que darles iniciativa en el gasto público. Si se les da iniciativa en el gasto público, ya dejan de depender del Ejecutivo. Con ciertas condiciones. Claro, las condiciones sujetas al plan de desarrollo. Porque no puede ser que cada parlamentarito va a gestionar un auxilito, que es lo que tenemos hoy, para su regioncita. No, es que ahí deben tramitarse unos problemas nacionales. De acuerdo. ¿No? Y esas cositas para los municipios y para los departamentos, esos son problemas de los departamentos y de los municipios. Es que ahí no puede haber gasto público nacional, es que eso lo tenemos desorganizado. Y otro punto, quitarle la posibilidad de que sean los congresistas los que digan cuándo puede o no haber asamblea constituyente o referendo para que el pueblo no quede amarrado a su decisión. Y que los congresistas tengan que aprobar las iniciativas populares, que tengan que aprobar las iniciativas legislativas populares, las revocatorias. No, ¿cómo así? Entonces quedamos en manos presos del Congreso, que ya no nos representa. Bueno, muy bien. Y pasemos a otro tema de los más gordos. Este país no ha solucionado su problema territorial en 200 años. Hemos tenido federalismo exagerado y hemos tenido centralismo exagerado. Hay que pensar en la regionalización del país para que no sigamos desconociendo lo que existe ahí. La región andina, la región pacífico, la región amazónica, la región de la Orinoquía, etc. Elevar a la categoría de entidades territoriales las regiones y quitarle toda esa burocracia que tienen los departamentos, que es improductiva. Pero lo que pasa es que la departamentitis que tenemos le conviene a los políticos. Por eso. Mire, partamos de una base. Estamos de acuerdo en eso. Es que otra vez volvemos a una clase política que no representa nada.
que no nos representa a los colombianos y tenemos el país descoyuntado. Porque tenemos que enmarcarlo dentro del orden institucional que se requiere. Vea, lo primero es que la nómina nacional debería estar dictada en una ley orgánica y fuera imposible de modificarse salvo por el pueblo. ¿Ok? Eso debía ser inmodificable. Gobierne con la gente que tiene. Lo mismo que los presupuestos. Yo, en este librito que yo escribí hace unos años, propongo una junta de planeación, porque es que si uno no sabe para dónde va y cada 4 años cambia de idea. Mire, en este momento yo estoy perplejo porque en este momento encontramos, desde el punto de vista de país, 2 grupos muy grandes y muy numerosos, partidos casi por la mitad, enfrentados por un modelo de desarrollo. O el modelo de desarrollo que no ha sido bien aplicado, pero que es el tradicional, que se puede llamar capitalista o de libre mercado, y una cosa socialista. ¿Ok? Y yo no sé para dónde vamos, y nadie sabe para dónde va. Y esos son 2 modelos totalmente distintos. Mire, y ahora... Entonces me parece a mí que lo primero que debería definir un país no es que un gobernante tenga el derecho de cambiar el modelo, no, ese modelo, el modelo lo debe cambiar el país en unas... Un modelo económico, social propio. Sí, con unas características en las cuales nos pongamos de acuerdo, qué vamos a hacer con el agro, qué vamos a hacer con las carreteras, qué vamos a hacer con los metros de las ciudades, qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con las jubilaciones, porque es que son tantos temas. Y entonces viene un gobernante y dice, no, a mí me parece que esto es así, y echa para un lado. Y al otro le parece que no, y echa para el otro. Mire, un modelo donde se centre que el eje sea la economía solidaria, que aquí no la hemos utilizado, sí, para que se impulse la propiedad privada, pero allí donde no haya posibilidades de propiedad privada, que haya propiedad colectiva, y donde el epicentro de ese modelo, ¿qué le parece? Mire, sea la economía solidaria. ¿Qué le parece? Mire lo que le voy a decir. Señor. Yo no me metería aquí a decir cuál debe ser el modelo económico, porque todo el mundo sabe cuál me gusta a mí. ¿Okay? No, pero yo quiero, ¿cuál es el suyo? Pero yo quiero decirle una cosa. Si una Asamblea Nacional de Planeación resuelve que el modelo económico es de corte socialista, pues está bien, lo hizo. Pero quienes no estamos de acuerdo, nos vamos del país, por ejemplo, porque no nos gusta. Es que tenemos que llegar a un país en que todos estemos de acuerdo que lo que hay nos gusta. Estamos de acuerdo en eso. Y no que cada 4 años tengamos que estar enfrentados casi que a balazos, que es lo que estamos viviendo en este momento, porque a unos les gusta una cosa y a otros no les gusta otra cosa. Si es que para eso existe la democracia, pero no que votemos por un señor que después nos cambia las cosas como él quiere. No, tenemos que ponernos de acuerdo. Para eso puede entonces establecerse un régimen semiparlamentario donde si el presidente se equivoca, haya la posibilidad de revocarlo. Yo en estos momentos, Ricardo, te confieso que yo estoy perplejo porque por todos los videos que me mandan por el aparatico ese que es el teléfono celular, yo veo que aquí se han dicho muchas mentiras en los últimos años y yo me pregunto si eso conduce a una revocatoria, a una sanción. O sea, si un candidato dijo que no iba a mover los impuestos y sí los movió, él fue elegido. ¿Cuál es la solución para eso? No sé. El régimen parlamentario. ¿Puede ser? O cuando menos un régimen semiparlamentario, yo creo donde se pueda cambiar al jefe de gobierno. No, yo creo que el jefe de gobierno no debía tener tanto poder. Es que él debe tener un plan y ejecutar ese plan. ¿Ok? Ejecutar ese plan que fue el que hicieron los colombianos. Él no puede modificarlo. ¿Ok? Entonces, en ese momento, usted tendría un jefe de Estado con unas limitaciones. Y no como ahora tenemos, que son monarcas. Porque en toda Latinoamérica tenemos monarcas. Porque en toda Latinoamérica ha hecho crisis el régimen presidencial. Por eso Latinoamérica no funciona.
Eso está dicho en mi librito. Si usted cada 4 años... No, no es librito. Cambia de opinión. Vuelve y lo trae, la pobre politiquería. Porque como ahí hablo de institución, lo traje para acordarme. ¿Ok? Entonces, Sí. si usted cada 4 años está debatiendo nuevamente qué es lo que queremos los colombianos. Mire, los colombianos somos libres de querer lo que queramos por mayoría. Otro punto, ¿Sí? otro punto de fondo, porque necesitamos planes de desarrollo a largo plazo y no planes de gobierno, planecitos como existen ahora. Correcto. Ah, bueno, entonces vamos viendo hasta dónde vamos. Yo lo Un momento. En la ¿hasta constituyente que a usted le gusta, lo primero que yo haría sería crear una junta de planeación nacional, una junta de planeación ¿Pero nacional. ahí existe? Nombrada por el gobierno. Una junta de planeación nacional metagubernamental, con periodos que no coincidan con los del presidente. ¿Metagubernamental qué es eso? El presidente no tiene nada que ver con eso. Elegida popularmente una Junta Nacional de Planeación de 15 miembros, expertos en los temas económicos, expertos en ¿Y los cómo temas... va a amarrar usted No sé. No sé, usted más... el gobierno de cualquiera? El gobierno tiene que hacer lo que diga la Junta. Bueno, La Junta hace el plan. A ver. Y a si ver, al gobierno a ver. no le gusta, no se Pero mete de para el presidente. efecto es lo mismo, entonces planes de desarrollo Sí, por a eso. 15 o 20 años cuando mínimo. Pero que el plan lo haga esa Junta, ¿ok? Una Junta experta en planeación que diga si tenemos que crecer al 4% y cómo se hace, o al 5%, o si no queremos crecer, si lo que queremos es un país socialista, pues listo, queremos un país socialista, pero que tengamos claro que si tenemos un país socialista, pues unas personas no querrán estar aquí y se les debe dar el derecho de irse, porque es que uno tiene que estar donde uno quiere en la vida y no que venga alguien y le esté cambiando una cosa y estemos aquí asustados pensando que nos van a cambiar el régimen de las propiedades y el régimen pensional. Ya No. que insiste en ese punto, ¿no le parece que lo que debiera hacer no solamente Colombia, sino el mundo entero, es huir a los extremos, buscar el punto medio, Totalmente de acuerdo. tomar lo positivo que tiene el capitalismo, que es mucho, que está centrado fundamentalmente en la libertad, y tomar lo positivo del socialismo, que también es mucho, que está centrado en la igualdad, y combinar esos dos extremos. Que son complementarios. Que esos sistemas no son excluyentes. Qué lástima que ya aquí estemos de acuerdo, porque de pronto se nos acaba el debate. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Dionisio Araujo Vélez haciendo el intento de generar en ustedes las inquietudes posibles para pensar en este país, pero para no detenernos en las políticas chiquitas, sino en las grandes, para que una coyuntura como esta sea aprovechada de la mejor manera. Y un conservador como Dionisio Araujo y un socialdemócrata como quien habla, fíjense que ya hemos llegado a un punto de contacto que a mí me parece extraordinario, y es tomar lo positivo de los dos extremos, del capitalismo que tanto desarrollo le ha generado al mundo, y no solamente a Colombia, pero que también, porque todos partimos de un partidor desigual, o porque todos no tenemos las mismas habilidades, o porque todos no trabajamos igual, entonces genera grandes asimetrías. Pero definitivamente es
un sistema bien importante donde hay que tomar lo bueno de él. Y lo propio con el socialismo. Cuando el capitalismo giró al intervencionismo de Estado fue porque las ideas socialistas hicieron que se ocupara el liberalismo de la cuestión social. ¿Quiere agregar algo más en ese sentido que me parece un punto bien importante? Yo querría agregar, porque lo pienso desde hace muchísimos años, que capitalismo y socialismo no son sistemas excluyentes. Mire, el capitalismo es un sistema de producir desarrollo económico, ¿ok? Entonces, si usted puede resolver no tener desarrollo económico, usted lo que no puede pretender es tener los beneficios de la riqueza sin el sistema que conduce al enriquecimiento de un país. Porque los países no se enriquecen, Ricardo, se enriquece la gente. La gente se enriquece. ¿Y qué gente se enriquece? Los empresarios audaces, los empresarios investigadores, los científicos. Esa gente se enriquece. Usted dijo una cosa muy importante. Los seres humanos tenemos habilidades distintas. Yo veo futbolistas que yo habría dado algo en la vida por jugar fútbol así. Y yo veo que se ganan 25 y 30 millones de euros al año y yo no veo que nadie proteste por eso y que nadie proteste por no jugar fútbol como Lionel Messi. ¿Y por qué entonces, si nos da rabia, que haya un empresario exitoso? ¿No? Hay escritores exitosos, yo conozco escritores de 100 millones de ejemplares y deben ganar mucho dinero. Y yo conozco artistas que venden cuadros en millones de dólares. Y yo, que a veces incursiono en la pintura, digo, pero esto no es justo. En la vida no es justa. Entonces, aprovechémonos de que existen empresarios que son capaces de hacer empresas con la dificultad que eso tiene, porque ser empresario es muy difícil. Y esos nos van jalando al otro lado. También pongámosle socialismo, pongámosle responsabilidad social empresarial. Yo creo que ya el socialismo hizo una contribución importantísima al mundo, que fue el derecho laboral, las limitaciones a los excesos de los patrones, que no volvamos a caer en ese capitalismo que se llamó salvaje del siglo XIX. Eso me encanta, las prestaciones, que le metamos plata a la educación. Me parece que la educación, después de la justicia, es lo más importante que debemos hacer en este país. Y otro tema bien difícil de resolver, pero que hay que atacarlo definitivamente, es el de la corrupción. ¿Cómo generar las bases institucionales para combatir la corrupción? Le propongo una: hacer de los dos principales organismos de control uno solo, dejando una rama de control establecida como tal, con menos burocracia, y dejando integrado lo que hace la Procuraduría y lo que hace la Contraloría. Eso no daría mayor unidad y fuerza en la lucha contra la corrupción, agregándole a eso unos mecanismos eficaces de veeduría y de control ciudadano, y enseñándole a la gente a cuidar lo público, que es lo de todos. Mire, yo le soy franco en una cosa, Ricardo. Sí, señor. Usted es un historiador y yo muchísimo menos, pero algo leo por ahí. Y a mí me duele comprobar que desde el nacimiento de esta república independiente, la lucha política ha sido por hacerse al presupuesto y a la burocracia. Durante el siglo XIX tuvimos, si no estoy mal, 11 guerras civiles. Así es, las nacionales. Sí, que terminaron en 11 constituciones. Hicimos de todo, siempre queremos cambiar la constitución y hacemos una guerra, ¿ok? Finalmente llegamos a la del 86, que entre otras cosas se terminó por asesinato, ¿no? Porque el señor Núñez, que entre otras cosas, contrario a lo que la gente cree, no era conservador sino liberal, llegó allí y dijo: la constitución del 63 ha muerto, porque no se podía reformar. Y entonces la mató, ahí en el balcón.
Sí. Y entonces convocó una... Hizo las veces de constituyente Sí, primario. sí, él dijo, esto se acabó, esto no se puede arreglar. Entonces la acabó. Y nombró una constituyente y eso más o menos funcionó. ¿Por qué? Porque hubo hegemonías. Pero cuando un partido llegaba y empezaba a cambiar todo el mundo, entonces empezábamos unas guerras terribles y desembocamos en la guerra de la violencia del 50, que terminamos con un pacto inteligente, pero fue un pacto burocrático. Porque el Partido Liberal y el Partido Conservador lo que hicieron en su momento fue decir, bueno, partámonos esto por las mitades y no peleamos más. Y entonces también se acabaron los controles. Y entonces ya únicamente la lucha no era por los puestos y por nombrar a los amigos y por cogerse el presupuesto y ayudar a los empresarios de uno u otro bando, sino también porque como se acabó el partido contrario que vivía gritando y denunciando, entonces la política cambió y los tipos vieron que se podían enriquecer y se enriquecieron. Y vino esto de la operación Avispa y vino esto de la proliferación de los partidos y la cosa. Nosotros tenemos 50 candidatos a la presidencia de la República. Y entonces empezamos a darnos golpes de pecho y a inventar cosas que no sirven para nada, ¿no? Que la Procuraduría eso no sirve para nada porque la ejerce un político, ¿ok? Nombrado por los políticos. ¿Quién nombra procurador? Sí. Ah, ok. El procurador lo elige el Senado. Ok. O sea, lo eligen los corrompidos. ¿Ok? Bueno, muchos, no okay, todos. Bueno. ¿Quién elige al Contralor? Al Contralor lo elige el Congreso. Ok. O sea que ya interviene no solamente el Senado, sino la Cámara. O sea, los políticos. Sí, así es. Cuéntame, Sí. ¿quién elige al personero del pueblo? El Consejo, los políticos. Ok. ¿Quién? O sea, todos los... ¿Quién elige al defensor del pueblo? Los políticos. Todos los órganos de control Hay que están en manos de la política. Hay que Por despolitizarlos. ejemplo, una cosa interesante puede ser, Sí. Elijamos esos tipos popularmente, démonos esa pela. De pronto. No sé si eso sería una locura, ¿no es cierto? Pero elijamos a un tipo cuyo poder no venga de aquellos a quienes él tiene que controlar. Porque entonces yo tengo que devolverles el favor. Entonces yo cómo los voy a sancionar si ellos fueron quienes me eligieron. O yo elijo o yo sanciono al del partido contrario, que es lo que estamos viendo en estos días, que está feo, ¿no? Que la justicia se está usando para perseguir gente del otro partido. No, esto está muy feo, maluco, como dicen en mi tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la clase política se adueñó de todo, se adueñó del presupuesto, de quién pone los impuestos. Miren cómo nos metieron la última reforma tributaria. Nadie la quería. Y está arruinando al país esa reforma tributaria. Pero la metieron. Fue absolutamente regresiva. Regresiva. Entonces, la clase política, ¿y quién es el jefe de la clase política? El presidente de la República, porque él es el que reparte los puestos. Este y el anterior y el anterior. No estoy criticando a ninguno en particular. El sistema. No puede haber un sistema tan vulgar en el cual una clase tenga derecho a quedarse con todo, porque eso es lo que nos está produciendo la tragedia que estamos viviendo. Este festín de la plata del contribuyente y un contribuyente que cree que está votando por grandes reformas y por grandes cosas y está votando es por unos señores que se van a coger la plata. Bueno, mire, bastan los ejemplos y los temas que hemos puesto para que nos demos cuenta que en el campo institucional, y de ahí que hayamos escogido este tema para esta noche, son muchas las cosas que hay que cambiar. ¿Cómo cambiarlas? No lo haría el Congreso. Por ejemplo, el sueldo desafiante de los congresistas. Pero ese es un problema, Dionisio, constitucional, porque cometieron en el 91 el error de decir un articulito, el 187, decir en él que la asignación de los congresistas se aumenta en la misma proporción en que se aumentan las asignaciones de los empleados de la Administración Central del Estado. Entonces, a una persona que tiene 1 millón de pesos le aumentan el 7%, pues le aumentan 70,000 pesos. Pero a un congresista que tiene 20 millones, pues 2 por 7, 14, 1.400.000, y por ese camino... Sí, pero ellos podrían cambiar eso.
Sí, pero no lo van a cambiar. Correcto. O sea, sí, bueno. el constituyente cometió el error. Hay de acuerdo. gente que lo ha propuesto, pero no lo van a cambiar. Pero ¿sabe por qué lo proponen? Sí. Porque saben que los otros no lo van a aceptar. Y entonces salen ante la opinión pública a decir, yo lo propuse. Entonces, ¿qué hacer frente a todo ese panorama? Es la pregunta que le quiero hacer. A mí me parece... ¿Qué hacer frente a todo ese panorama? Ya lo dijimos. Y no hemos tocado sino uno de los temas más gordos que tienen que reformarse en este país para que no aisladamente, sino en conjunto se proyecte la nación hacia adelante. Pero la vieja pregunta del cascabel del gato, ¿no? Sí. Pongámosle el cascabel al gato. Los ratones aquellos que pongámosle el cascabel al gato y con eso sabemos quién le pone el cascabel al gato. O sea, ¿cómo hacemos para que esta nación colombiana, estos programas son muy importantes por eso, se enteren de lo que está pasando y algún día nos unamos para tomar alguna decisión respecto de algo? Bueno, pero no, póngamelo en plata blanca. Uno, ¿se puede hacer todo esto a través del Congreso? No. No se puede. ¿Se puede hacer a través del referendo? No. El Congreso no deja. Bueno, ¿se puede hacer a través de Asamblea Constituyente? A través del referendo sí se puede hacer. Pero mire. Pero el referendo tiene que aprobarlo el Congreso. También como la Asamblea Constituyente. Para que se pueda hacer, ya ve. Se convoca a través de una ley. Claro, pero mire, y entonces yo te voy a preguntar. Sí. ¿Qué va a hacer el Congreso cuando le propongamos la Asamblea Constituyente? Decir, ok, yo le jalo, pero ¿cómo se eligen? Entonces ellos van a poner unas condiciones para que se elijan de la manera como a ellos les conviene. Bueno, pero es que mire, la pregunta fundamental ahí es que debe ser una asamblea de iniciativa popular para que el Congreso no tenga la autoridad para oponerse a ella. Eso y algo más en el corto tiempo que ya nos queda aquí en Mesa de Opinión. Ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión y en estos últimos minutos quiero recordar que hace unos 7 años, cuando se empezaron los diálogos con las FARC, dijimos en Mesa de Opinión, aquí en este programa, convoquen una constituyente. Si se hubiese convocado por entonces la constituyente para resolver temas como los que hemos planteado esta noche, no estaríamos en el grado de deslegitimación que tiene el proceso de paz con las dificultades que todo eso tiene. En esta coyuntura le pregunto a mi invitado Dionisio Araujo Vélez. En mi concepto, no queda otra alternativa que seguir haciendo pedagogía para que esa constituyente se dé y se necesita rápido. ¿Qué opina? Mire, cualquier cosa que, como decía el poeta cartagenero, cualquier cosa en este desamparo que desate este nudo gordiano, porque es que lo que está matando este país, y lo digo desde el punto de vista económico, es que la gente no sabe para dónde vamos. Bueno, pero cualquier otra cosa distinta a la Asamblea Constituyente, ¿cuál podría ser si no fuera la Asamblea? Pues yo... Porque allí nos reuniríamos todos. Pues yo le digo, si usted cree que es la Asamblea Constituyente, yo lo acompaño en eso. Y yo desde mi sitio de jubilado y retirado, me voy a unas reuniones que usted me convoque y aporto, y convoquemos unos juristas que nos digan cómo es que se puede hacer, y propongámosle eso a la gente. Hagamos algo, es que es mejor hacer algo que no hacer nada, porque es que lo que a mí me está desesperando de Colombia, y se lo digo a mis amigos y a mis hijos todos los días,
es esta sensación de impotencia de ver que el país nos lo secuestraron unos políticos inescrupulosos y no sabemos para dónde coger. ¿O será que lo que está pasando tan grave en materia de justicia, donde nos parece todavía increíble que 3 presidentes de la Corte Suprema de Justicia estén investigados con cargos demasiado graves? Terrible. ¿Será que el país va a aguantar eso? ¿Resiste? ¿Resistirá yo no sé. sin que nada pase? Vea, a mí realmente me mortifica ver las encuestas que casi el 90% de la gente no cree en la justicia, el 80 y pico no cree en los políticos, el otro 80 y pico no cree en el Congreso, el 80 no cree en el presidente, el 90 no cree en los ministros. Yo digo, ¿qué legitimidad tiene esto, por Dios? Eso es una bomba, ¿no? En un país viene cualquier cosa y cualquier cosa puede pasar porque estas instituciones están pegadas con babas. ¿Puede haber paz sin justicia? No puede haber paz sin justicia. Todo esto que estamos haciendo es de locos, premiando a unos señores que en concepto de todos eran delincuentes, ya no lo son. Entonces, ¿yo cómo le explico a mi nieto? ¿Ok? Sí, está bien, los perdonamos. ¿Y a los que vienen después? Entonces acepta que lo que le he dicho no tiene plazo, sino que hay que ponerlo, ojalá ya sobre el tapete. Pues ojalá, vea, usted es un líder. Yo le digo, yo me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Si usted quiere que yo le ayude en eso, convoque un grupo de juristas intelectuales, no políticos, intelectuales, científicos, académicos, empresarios, pero sin ponerle nombre político a eso, todavía. Después veremos a ver qué hacemos. Es una buena idea. Sí. Si usted se mete, de pronto me anima. Yo me meto. ¿Qué vivía haciendo fuera de escribir, fuera de pintar? ¿Qué más está haciendo? Pues esto, hablar paja con los amigos, expresarle mis preocupaciones. Pero esta no es paja, No. son los problemas centrales del país. Son horribles, pero uno se siente muy impotente. Cómo me encanta volverlo a ver y cómo le agradezco que haya venido a Mesa de Opinión. Fue un verdadero placer y compartir con ustedes, los televidentes también. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes este rato, esta hora. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.